Empezamos, chicos, empezamos. Ya, pero el profe se escucha lo que digo, ¿verdad? ¿Se escucha? Profe, Sí, dime que se claro. escucha. Es Bueno, que, vamos a empezar. Ya tienen ustedes en la pantalla. Hoy vamos a compartir con ustedes. Ya, profe, buenas noches. Empezamos la clase. Vamos a, Profesor, disculpe. vamos a compartir con ustedes, chicos, la cultura mochica. Profesor, Y dime, te escucho. disculpe, antes mis compañeras le han estado hablando y usted no le hacía caso. Ah, levantate la mano. No, no, mis compañeras han querido participar, pero usted no la escuchaba. No sé si era su internet o no nos escuchaba. Ya, pero ahora sí escuchas, ¿no? Sí, Ya, lo que pasa es que cada vez va a ir mejorando el audio. Lo que pasa es que siempre cuando entra uno en una plataforma, a veces no se escucha al comienzo, pero después se va estableciendo, se va equilibrando, ¿ya? ¿Tienes alguna pregunta? Si tienes alguna pregunta, yo estoy acá para escucharte. no, Está profesor, Ana, sí lo eres. ya, muy bien. Ahí está, a ver, Ana Natalie. Maricielo Mendo Díaz, está Wendy, está también a ver, casi no todos, ¿no? Está Ana, bien, ahí está. Vamos Buenas noches, a Ana profesor. Valeria, está muy bien, Ana Valeria también debe estar también, ¿cómo se llama? Al comienzo estaba participando, Rodríguez. Bueno, hay muchos chicos. ¿Cuántos son, verdad? A ver, Ana, ¿cuántos son, Ana ya Valeria? llegué. ¿Cuántos son? Ya SC ya llegó, dice. Pero ¿cuántos son? A ver, cuéntame, ¿cuántos son? Profesor, seremos más de 70 más. ¿Cuánto? Actualmente hay Más de 70. 58 participantes, profesor. 70 participantes. Ah, 58 participantes, pero hay 70 me dices, ¿no? Qué bárbaro. Ese Seba de los Leones sí que tiene bastantes alumnos. Bueno, de todas maneras, vamos chicos, vamos a empezar con esta cultura mochica. Bueno, primero voy a hacer una parte introductiva, ¿ya? Sobre la cultura mochica. Y tengo que decirles algo. Primero que no se debe llamar mochica, sino moche. Yo no sé, pero en la historia se recoge la idea, la palabra mochica. Y está mal dicho mochica. Sí se llama moche. Exactamente moche. ¿Por qué? Se desarrolla en el valle de Moche. ¿Correcto? Por eso, moche. Profesor, ¿y por qué le pusieron mochica? Ah, eso sí tiene una razón para poder explicar qué significa o por qué le pusieron mochica. Porque había unos huacos escultóricos, ¿no? Unos huacos preciosos, a los cuales les llamaron los huacos mochica, ¿no? Los huacos retratos. Esos huacos retratos indicaban un arte de moche, no de mochica, pero se quedó con el nombre mochica, en vez de que se llame moche, mochica. Pero también hay algunos historiadores que hacen su clase, que le explican a través del tema moche, la cultura moche. Razón es que se desarrolló en el Valle de Moche, no en el río Moche. Bueno, eso es lo que se entiende por qué no se le conoce como más moche que mochica. Pero en fin, vamos entonces a la siguiente. ¿Dónde está ubicado la cultura moche o mochica? Aquí tenemos. Dice que está ubicado en la costa norte.
del Perú, en la costa norte, pero no tan al norte, porque el norte me puede decir que o indicar que es o sería Tumbes o Piura, ¿no? No, no está por ahí. Está mucho más acá, más cercano al centro de la costa peruana. Me refiero al centro donde está Lima. Primero está Lima, estamos acá en Lima, al norte está Ancash, después está el lugar donde está establecido o ubicado la cultura moche, La Libertad, cerca a la provincia de Trujillo o en la actual provincia de Trujillo. Ahí está localizado y ubicado la cultura moche o mochica, ¿ya? El cual sabemos que tiene una influencia y se ha extendido desde el valle de Piura hasta el valle de Guarmey. Eso significa que ha habido una extensión por el norte y ha habido una extensión por el sur. Y cuando decimos una extensión por el sur, llegó hasta el valle de Guarmey y por el norte hasta el valle de Piura. Ah, aquí tenemos algo interesante. Entre los siglos 1 y 8 después de Cristo. También vamos a hacer una posteriores desarrollo de las culturas del Perú, es necesario hacer una recta del tiempo, ¿ya? Una recta del tiempo, para indicarles ahí por qué dicen siglo 1 y 8 después de Cristo o antes de Cristo. Entonces, para que ustedes más o menos lo entiendan, que antes de Cristo puede ser 5, 8, 10, 20, 30 o 1000 o 2000 años antes de Cristo. Y puede ser 200, 300, 400, 500 hasta 2000 años después de Cristo, porque estamos en el año 2000, ¿correcto? Eso lo vamos a desarrollar en otra cultura. Hoy día no ha sido posible, pero lo vamos a desarrollar para que ustedes más o menos entiendan el tiempo, ¿no? La antigüedad que tiene cada cultura peruana, antes y después de Cristo. Bueno, ¿por qué tomamos a Cristo como centro? Porque así está desarrollada o lo han desarrollado los europeos. ¿Ya? Los europeos han dicho que nosotros somos cristianos y por lo tanto somos la mejor cultura, somos la gran civilización, cosa que no es, pero ellos lo han dicho, y que nació Cristo y a partir de antes y a partir de después es o se va a llamar antes y después de lo que pasaron el desarrollo de culturas, ¿no? Así que por eso ponemos antes y después de Cristo. Aunque yo no coincido, pero humildemente debe ser de otra manera, ¿no? Cada uno tiene su manera de hacer el tiempo o el espacio de tiempo o también la línea del tiempo. Bueno, pues en este caso seguimos esta tradición señalando siglo I y siglo VIII después de Cristo. Su centro principal, o sea, donde se desarrolla, ¿no? Este centro político y administrativo viene a ser el Valle de Moche. Se cuentan algunos historiadores que Moche viene a ser un conjunto de valles. Estaba centralizado o confederado, ¿no? En varios valles y cada valle tenía su propia autoridad. Y por lo tanto, hacían una confederación de valles. Profesor, dígame los valles. Pues ahí está Moche, pues ahí está Chiclín, ahí está Laredo, ahí está también otros valles que se encuentran más al norte, ¿correcto? Una confederación de valles de la provincia de Trujillo, ¿no es cierto? La región o el departamento de la Libertad. Aquí se encuentra esta cultura que desarrolla y se expande por el norte hasta Piura y por el sur hasta Guarmey. Profesor, ¿y no hay influencia más allá de Guarmey o más allá de Piura? No, no hay ningún rastro o vestigio de influencia que haya tenido más allá de Piura, ¿no? O más allá de Guarmey.
Entonces, podemos indicar que tiene un límite, ¿no? de influencia esta cultura llamada mochica, pero que es realmente moche, ¿no? Que se ha extendido hasta por donde nos indica los rastros que se han encontrado de esta famosa cultura. ¿Por qué digo que es famosa? Porque tiene unos guacos retratos. Profesor, disculpe, ¿por qué le dicen guaco retrato? Ah, pues tú sabes que es un retrato, ¿verdad? ¿Cómo es un retrato? Lo hace un artesano, ¿no es cierto? Un retrato lo hace un artesano, no hace la fotografía, lo hace un artesano, lo pinta, ¿no? Le da la color. Eso es lo que hicieron los moches. Hicieron un ceramio y lo moldearon con sus manos parecido a una persona del lugar de esa época, ya sea con su estado de ánimo, de estar alegre, de estar molesto, de reírse, melancolía o también tristeza, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres. Ese estado de ánimo reflejaba en los guacos retratos. Bueno, también hay otros guacos retratos, ¿eh? No puedo decir de qué manera se representaban porque podría hacer quedar mal, ¿no? Son 70 alumnos que dicen que están aquí presentes en nuestra pantalla. Mirando la pantalla, no puedo decirles, bueno, pues cómo son esos guacos retratos. Pero ya ustedes saben y conocen los guacos retratos que tienen esta cultura moche. Muy bien, vamos a ir al mapa, a este mapita que está por acá. ¿Qué nos dice que la cultura mochica? Mira, mochica, ahí está. Dos mapas que indican exactamente el lugar donde nace y la influencia que ha tenido hacia el norte y hacia el sur, cuyas construcciones más importantes, que eran centros ceremoniales, está la Huaca de la Luna, principalmente, y la Huaca del Sol, muy principalmente, ¿no? Porque la Huaca del Sol es o representa no solamente el lado masculino, sino también la Huaca de la Luna representa el lado femenino, ¿correcto? Femenino y masculino. Es decir, conocía muy bien los lados opuestos, ¿no? Del concepto de vida en comunidad. Y esta cultura mochica, ubicada aquí, lo tenemos presente, ¿no? En estos gráficos del territorio peruano, hasta dónde se han expandido, ¿no? Hasta dónde está la expansión. Esa colorcita nos indica la expansión que han tenido la cultura moche o mochica. Ahora, muy bien, yo me hago una sola pregunta. Profesor, pero si se hubieran extendido hasta Lima, ¿cómo saber que su rastro ha quedado por acá? Bueno, pues pueden haber traído su ceramio, ¿no? Con su color preferida, con su forma de hacerlo, ¿no es cierto? Y por eso sabríamos que la cultura mochica ha estado merodeando por estas regiones, ¿no? De Lima. Pero como no hemos encontrado ningún vestigio o no han encontrado ningún vestigio, ¿no? Entonces no podemos decir, no narrar de que la cultura mochica ha estado por acá. Sería mentir y la ciencia no admite mentiras, ¿no? La ciencia no admite mentiras. La ciencia comprueba, verifica y dice lo que está verificado. ¿Correcto? Eso es la ciencia. Muy bien, ahí tenemos entonces en el gráfico dos mapitas que he sacado para que ustedes lo puedan observar. Y nos vamos a la parte más importante, que es la economía. La economía. Recuerden que la economía, ¿cómo no va a ser importante, no? La economía es importante. Y aquí tenemos, ya en esta actividad, que los hombres de Moche o Mochica hicieron para poder sacar o extraer de la tierra los más importantes alimentos, recursos naturales para que puedan sobrevivir o vivir y también para que puedan desarrollar sus capacidades, conocimientos o también la población. Cuanto más recursos producen, más grande se hace la
población. Y bueno, pues en esa época no podía contarse, pues en esta época podríamos más o menos señalar que hubo una importante población en Moche, una importante población. Pero también se indica que Moche viene a ser una base cultural que posteriormente desaparece, dando como consecuencia a otra cultura importante que se llama Chimú. ¿Ah? Y Chimú ya viene a ser una cultura regional, ¿no? Mucho más grande, mucho más expansiva que la cultura moche. Bueno, vamos a ver la economía. La agricultura, la base de la economía moche, como de todas las culturas peruanas, como de todas las culturas costeras, como de las andinas y como también en general, ¿no? Siempre la agricultura, porque es la época del neolítico, es el periodo de desarrollo del neolítico. Profesor, ¿y qué significa el neolítico? Significa neolítico la nueva piedra, o sea, la nueva estructura social y económica basado en la piedra tallada, ¿correcto? Pero también desarrollando la agricultura después que se haya hecho la elección de plantas y animales, o sea, mejor dicho, la domesticación de las plantas y animales, que es lo mismo decir la selección, y que a través de esta selección, ¿no? Que se hace de las plantas, ¿correcto? Se puede decir que esas plantas seleccionadas sí se pueden consumir. Y esos animales también se pueden criar y consumir, ¿no? A eso significa la selección de animales y plantas. Y ahí está incluido el perrito. Ahí está incluido el perrito chino. ¿Ah? No se come, pero su función es cuidar, ¿cierto? Cuidar, vigilar. Esa es su función de estos perritos. Ah, pero también no olvidemos que el perrito chino sirve también como medicina, ¿no es cierto? Para sacarle los malas vibras a la gente que se enfermó de la cabeza, ¿no? De la psiquis, del alma, como se quiera llamar. Entonces, pues se queda sin malas vibras y está sanadito, ¿ah? A través de la temperatura que tiene este perrito llamado perrito chino, ¿no? Es un perrito calato que tiene casi dicen como 60 a 62 grados de calor, cae bárbaro, ¿ya? Imagínate que duerma con un enfermo y lo saque y lo extraiga o lo absorbe toda la enfermedad. Para eso era este perrito chino, ¿correcto? No solamente vigilante, sino también para estos casos. Bueno, como el cuy también, ¿no? Como el huevo también, cuando lo pasan, cuando está en mal de ojo, le duele la barriga, qué sé yo, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver ahí los usos que han tenido, pues, estos animales seleccionados y estas plantas. Las plantas también, ¿no? No olvidemos que las plantas que fueron seleccionadas también fueron utilizadas para algo útil, como por ejemplo, cuando se toma su hierbita, ¿no? Ahí tenemos el ajenjo, la hierba luisa, ¿no? Ahí tenemos estas plantitas que me acuerdo, como agua de tiempo, para beberlo como el té o como el café, ¿no? Igual, entonces se puede entender por qué se escogieron las plantas, para darle un uso y para que también estas plantitas pudieran servir para beberla, ¿no? Y los animales, ¿no? La fauna seleccionada también tuvo una cosa en el cual hay que destacar. ¿Para qué se funcionaban estos animales? ¿Para qué se domesticaba estos animales? Obviamente para la comida o para que nos dé pieles, ¿no? Para vestirnos o también para que nos dé leche, para que nos dé carne, para que nos dé la piel, para que también nos dé la grasa y una serie más de productos que se pueden sacar de la ganadería. Fíjense ustedes, toda una variedad, una biodiversidad de cosas que también tienen que ver con las actividades económicas.
Porque si nosotros trasquilamos a un animal que tiene mucha lana, pues eso es una actividad, ¿no? Eso es una actividad económica. Trasquilar la lana a un animal es una actividad económica. Y convertirlo en hilo es otra actividad económica. Y convertirlo en telas es otra actividad económica. Y convertirlo en vestidos es otra actividad económica. Fíjense cómo no va a crecer la población si ya las actividades económicas se diversificaron, ¿no? Ah, pues cómo no va a crecer la población. Se requiere más manos, más fuerza para producir más vestidos, más telas, más hilos, más instrumentos que se hacen los hilos, ¿no? Que se hacen las telas, qué sé yo. ¿Qué tal? ¿No? La economía, fíjense ustedes, basados en este tipo de agricultura. Profesor, y las frutas, también las frutas, ¿no? Las frutas que hemos mencionado, ¿no? Bastante frutas. Bueno, pues aquí los moches, ¿no? En el norte no va a faltar estos calabazas, ¿no? Sandías, el zapallo, ¿no? Son calabazas. ¿Qué hemos dicho anteriormente de la cultura nazca? Que utilizaron la sandía, lo secaron, la calabaza, porque tiene un cascarón duro, ¿no? Más grueso, lo convierten en mate burilados, lo convierten en utensilios como el plato, para llenar ahí comida, para llenar la chicha, ¿no? En el norte es así, desde tiempos remotos. Entonces, útil eran este tipo de cactáceas o calabazas, ¿no? La papa, sin ninguna duda, lo cultivaron en los Andes, lo cultivaron en la costa. No, pues claro, con tanta propiedad y abundancia en la zona costera, porque no es la papa pues de la zona costera, sino es de la zona andina, ¿no? Su clima. Bueno, pues en ese sentido, en ese contexto de la economía, hay un desarrollo agrícola. Y bueno, pues el maíz, como sabemos, ha habido acá en el Perú más de 20 tipos de maíz, ¿no? E incluso el maíz más grande que se ha podido observar para el mote, ¿no? ¿Quién no ha comido un caldo de cabeza con mote? Ahí está, pues entonces el maíz más grande, ¿no? Para el mote. Luego tenemos el camote, que dicen que viene de Asia o viene de Oceanía. Bueno, pues acá tenemos también diferentes tipos de camote, ¿no? La yuca, que viene de la Amazonía, ¿no? La yuca es amazónica, origen amazónico. Allá crece la yuca en grandes cantidades porque es una raíz, ¿no? Igual que el camote es una raíz. Entonces, vamos a ver una serie de productos agrícolas que van a hacer que la población consuma, ¿no? Crezca también y se alimente de estos productos agrícolas. Pues hay que mencionar también algunas frutas, ¿no? La tuna, como ya hemos hablado, la tuna es una planta que se llama tunal, el cual tiene una cochinilla, una especie de animalito que está prendido como garrapata, ¿no? En la planta y sirve para qué? Para hacer tintes o pinturas para la actividad textil. Imagínense entonces esa pintura que les he mostrado de Nazca, eso es parte de ese tinte que no se borra durante siglos, miren, ¿eh? No se borra. Muy bien, después tenemos la lúcuma. ¿Quién no ha comido la lúcuma? ¿No? Nuestra, la lúcuma es nuestra, rica lúcuma, la más sabrosa que se puede hablar de las frutas. La chirimoya, ¿no? Con sus tremendos semillas, ¿no? El tumbo, que es refresco, el maní, ¿no? Que es un grano, el maní, un grano. La papaya, que es una fruta de refresco, ¿no? Hay diferentes tipos de papayas, hasta incluso lo han injertado la papaya, el mango, ¿no? Bueno, bueno, pues también el algodón, como ya le decía, reemplaza a la lana de animales, el algodón. En su momento, cuando se descubre que el algodón puede servir para el tejido, vamos a sembrar algodón y dejemos ya de trasquilarlo a los pobres camélidos, ¿no? A la pobre alpaca. Y así, entonces se va a desarrollar el arte de la textilería, ¿correcto? Eh,
Colores. Ya hemos dicho que la cochinilla que está prendido como garrapata en los tunales tienen diferentes colores, ¿no? Se ha observado blanco, marrón, rojizo, morado, todo para uso de la industria del textil, ¿correcto? Y vamos también a indicar que cultivaron la totora. A ver, la totora. Pero eso ya corresponde a la pesca, y no a la agricultura. Eso también hay que indicar. Vamos a pasar, pero antes de pasar, vamos a pedir a los oyentes si es que tienen alguna preguntita. A ver, chicos, alguien que quiera preguntar, levantar la manito. ¿Quién quiere preguntar? Eric, Elías. Sí, sí, dice, claro. A ver, vamos, vamos. Una pregunta, profesor. Listo, dale, Eric. ¿Cada cultura sembró distintos vegetales como frutos o otras cosas? Claro, cada cultura sembró distintos vegetales o frutas también, e incluso, mira, injertó. ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿Tú sabes qué es el injerto? El injerto es que se unen dos plantas de diferentes frutas. Mango, por ejemplo, con papaya. Sale el mango papaya. O sea, si lo injerta, ya tienen dos tipos de vitaminas. Ya te puedes imaginar cómo el cuerpo de los peruanos no se enfermaban antes, no necesitaban de vacunas, necesitaban de otro. ¿Por qué? Porque hay una alimentación, pues, ¿no? Hay una cruce de frutas ahí. Es como si se cruzaran también la papa con el camote, ¿no? Imagínate, ¿qué daría la papa con el camote? Bueno, aquí en el Perú ha habido un laboratorio de injerto de todo tipo de productos, de todo tipo de bienes de consumo. Y ahí podemos ver la variedad de papas. ¿Ah? Hay una gran cantidad de variedad de papas, una gran cantidad de maíz de diferentes colores, maíz morado, maíz color marrón, maíz amarillo. Bueno, pues había en la época de los incas, más o menos, y las culturas peruanas, todos esos productos eran injertados, ¿no? Y de ahí salían los diferentes tipos de maíces, de tamaño y de colores, como también de los cactáceas o también de la papa, ¿no? Que había variedad de papas, muchas papas, es decir, lo habían injertado. Para que tú te puedas imaginar que este país ha tenido una alimentación, pues, bastante buena, sin ninguna duda, bastante buena. Que no se diga lo contrario, que no se diga lo contrario, que digan lo contrario, esa gente no sabe que aquí en este país ha habido pues una alimentación en base al injerto y donde las vitaminas se mezclaban entre dos o tres frutas, ¿sí? Bueno, hasta ahorita solamente he observado y se ha estudiado que ha habido un injerto de dos. Pero algunos han dicho, han observado que ha habido de tres, ¿no? De tres plantas, lo amarran por un lado que se conoce muy bien, que es el bonsai, y luego ese tallo se juntan y va a dar una sola planta. Pero ya una sola planta, tres en una sola planta, ¿no? Y eso va a botar un fruto que puede ser mango papaya o mango tumbo o tumbo papaya. ¿Ah? Imagínate. También injertaba otras cosas, la chirimoya, ¿no? Y también ¿cómo se llama? La guanábana. Imagínense inventar o hacer que esto se produzca es interesante, muy importante, ¿no? Así, entonces, vamos a ver que el cuerpo humano se va a vitaminizar o a vitaminizar, ¿no? Para poder tener, pues, una consistencia y una genética
bien consistente, ¿no? Otra pregunta. A ver, más preguntas. Y si Gracias. más preguntas, nos vamos al tema. Ah, sí, por ahí. Gracias, me dice su compañero que ha preguntado, pero vamos a preguntar porque hay bastantes chicos ahí, con ganas de preguntar, de saber un poco más la historia. Profesor, Dime, Sonia. profesor, ¿me escucha? Sí, sí, claro, Yo le dime. quería comentar que yo he sacado cochinilla. ¿Ya? En Ayacucho yo he sacado cochinilla. Son unas bolitas negras que cuando usted las machuca sale un tinte rojo fuerte. Tú eres de Y Ayacucho. mi mamá. Bueno, pues tu mamá conoce, pues claro, tu Y mamá. entonces, en el tema de, por ejemplo, en el tema de los injertos, mi abuelito injertaba los limones. Injertaba los limones en la chácara, en Guanta. Y salían Claro, unos limones grandotes, parecían unas naranjas, y se llamaban naranjas agrias, pero eran limones. exactamente. Tú lo has dicho. Eso es. Entonces podemos Eso es todo, afirmar profesor. que nuestra constitución, que nuestro cuerpo, que nuestra genética ha estado bien constituida, ¿sí o no? Por supuesto que sí, claro. Sí. ¿Ah? Eso está Profesor, claro. yo tengo una pregunta. Sí, dime, dime. ¿Y con animales también se puede hacer? O sea, mezclar un tipo de Por animal con otro tipo y se supuesto, hace. por supuesto. ¿Cómo no van a ser? Por supuesto. ¿Ah? Claro que Ay, sí. no, ya serían monstruos, profesor. Claro, pero lo han hecho según sea la especie, ¿ah? Roedor, roedor, ¿ya? Roedor, roedor. Por ejemplo, roedor, roedor. Camélido, camélido, ¿ya? Camélido, camélido. Ave, ave, ¿ya? No, no lo han hecho con diferentes tipos de especies, sino con la especie que tenga que ver, ¿ya? Con, si sabe, ave. Por ejemplo, un aguilucho, un águila. Vamos a poner ejemplo, ¿no? Profesor, ¿y el cóndor? Algunos historiadores han afirmado que el cóndor proviene del injerto de un gallinazo. ¿Te puedes imaginar de un gallinazo? Esos gallinazos que están ahí colgados, ahí en los techos del centro de Lima, de un gallinazo y de un águila. Dicen que fue un injerto de una cultura costera. Exactamente lo señalan como Lambayeque, o el señor de Zipán, o Zipán. Bueno, eso está por comprobarse, ¿no? Hay que primero verificar si es verdad o no. Y si no fuera así, entonces, ¿por qué? Porque el cóndor es de altura. El cóndor vive, su hábitat es en los Andes, no es en la costa. ¿Ah? Y en la costa están estos pajarracos, ¿cómo se llama? Los gallinazos, ¿no? Bueno, podría haber una posibilidad de que se haya injertado, puede ser también, ¿ah? Porque los antiguos peruanos fueron tan inquietos, ¿ya? Tan inquietos, tan creativos, que hicieron de los pisos ecológicos pisos genéticos, chicos, pisos genéticos, ¿ah? Imagínense, pues, un laboratorio al aire libre. Ajá. Bueno, en fin, ya veremos cuando se estudie un poco más sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta? Yo he visto, profesor, cómo, no es injerto, sino cómo mezclan, por ejemplo, agarraban un carnero, una ternera, y la hacían pisar por un merino, que son los Ajá. grandes, los más carnosos. Entonces luego ese tenía un carnerito más cabezón, y cuando este crecía lo hacían pisar por otro carnero merino, y de ahí salió un carnero grandote, cabezón, que tenía un montón de lana. Yo lo he visto allá Eso, en la chacra, en Guanta, eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Y lo hacían entonces por obtener más carne y más lana. lana. Eso tiene sentido. Y lo hacen ahora también, ¿no? Los grandes también lo hacen, pero no todos, lo hacen algunos,
porque están sacando nuevas razas. Imagínate, Ujú. imagínate que hoy la selección de animales y plantas todavía se sigue dando. Imagínate que hoy un león duerme con el ser humano. Lo ha Ajá. domesticado. ¿Ah? Lo ha domesticado. Entonces, eso se llama domesticación. El hombre puede domesticar así sea un animal salvaje o depredador. Y recuerda que el león ya duerme con el ser humano, ¿no? Porque está domesticado. Profesor, no es que el león es carnicero, carnívoro y depredador, por supuesto, pero ahí está, ¿eh? Ahí está. Imagínate que hace unos más de 10.000 años comenzaron a domesticar plantas y animales. Ya te hablé del perro, te hablé del cuy, de la chinchilla, o del caballo, o del cerdo. Bueno, a algunas culturas no les gusta comer cerdo. Por ejemplo, la cultura de los árabes, el Islam, la religión islámica, no le gusta comer chancho. ¿Por qué? Porque el chancho es cochino, ¿no es cierto? Entonces, como tal, tiene muchas enfermedades, es decir, muchas bacterias. Y ya se ha comprobado que esas bacterias, cuando el chancho come comidas cochinas, pasan inmediatamente esas bacterias al ser humano, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa bacteria? Como la triquina, lo consume ¿cómo se llama? El cerebro, ¿no? Entonces, por eso que en algunas culturas prohíben comer carne de cerdo. Bueno, pues imagínate entonces. Así, Rosalina Pérez Lozano. Muy bien, ahí está también Rosalina Pérez Lozano, escuchando la clase de historia. Muy bien, si hay alguna pregunta, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Aquí estamos para contestar todas las preguntas que ustedes me formulen. Como repito, hay entonces o ha habido una genética en nuestro territorio, en nuestros pisos ecológicos, se le conocían también como pisos genéticos, porque aquí se ha desarrollado una genética de el injerto, ¿no? De plantas y animales, con la única finalidad de obtener mejores frutas, mejores frutales, mejores plantas de frutales y también mejores animales. Es la época de la selección de plantas y animales. ¿Otra pregunta o avanzamos o seguimos? Muy bien, creo que ya preguntaron mucho, entonces vamos a continuar en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, aquí, a ver, vamos a ver, la economía, la ingeniería hidráulica. ¿De qué trata, profesor, la ingeniería hidráulica? Su nombre lo dice, hidro, agua, ¿no es cierto? Hidro, agua. La ingeniería, la ciencia para hacer del agua un recurso que pueda llegar hasta los suelos más seriazos, más secos, ¿no? Lejanos, donde se pueda ganar más terreno para sembrar, para hacer agricultura, ¿no? Eso se llama ingeniería hidráulica. Es decir, llevar el agua a lugares donde no hay. Bueno, pues antiguamente de un río que cruzaba el territorio costero y sus aguas se perdían en el mar, como hasta ahora. Durante miles de años se han perdido las aguas por los ríos, se han ido a desembocar en el mar y no se ha aprovechado. Hay tantas tierras y pampas secas en la costa. ¿Cuánta tierra se está perdiendo, no? Hasta hoy. ¿Qué pasa con el Perú? ¿Qué tanta tierra pierde? Porque la zona costera son pampas que no están cultivadas, que no tienen árboles, que hay pocos ríos. Claro, si nosotros contamos los ríos, hay como 53 ríos que cruzan nuestro territorio costero y se van a perder sus aguas en el mar. También hay ríos que son caudalosos, ¿no? Hay ríos que son navegables. ¿Ah?
Profesor, ¿y cuál es un río navegable? El Tumbes, ¿no? Es el río navegable, el único río costero navegable. ¿Y cuál es el caudaloso, profesor? El río más caudaloso es el Santa, ¿no? El Santa siempre ha sido un río que ha traído agua en abundancia, al tope, su caudal hasta arriba, siempre. Nunca se secó. Profesor, ¿y sabe usted de dónde vienen esas aguas del río? Vienen de los nevados que están en Ancas arriba, de Yanganuco, ¿no? De esa laguna enorme, de los nevados, ¿no es cierto? De ahí, de los glaciares, viene esa agua, porque se van derritiendo. Recuerda que un poco más abajo está, ¿no? Este lugar que se llama bueno, la Cordillera Negra o el lugar que se llama, un lugar donde el calor es mucho más que lo que hay en la sierra, ¿no? Por lo menos unos 20, 30 grados. Hay lugares. ¿Cuál es ese lugar, profesor? El Callejón de Guaylas. ¿Ah? El Callejón de Guaylas. Es un lugar con mucho calor y que generalmente los campesinos siembran la fruta en ese lugar, siembran frutales, porque es un lugar propicio para frutales. Estando en la zona andina, hay un lugar con mucho calor y que sirve para hacer o para sembrar frutales. Muy bien, desde ahí provienen las aguas entonces de la parte más altas de el río Santa. Después tenemos el río Rima, ¿no? El río Rima que viene agua en tiempo de invierno y en tiempo de calor se va secando, ¿no? El río Rima, después el río Chillón, ¿no? Tenemos por el norte el río Chillón y más al norte el río Santa, el río La Caramarca, el río Casma, en fin. Hay muchos ríos en donde riega las tierras, se convierten en valles, ¿no? Y en tierras fértiles. Por eso el agua es importante para que llegue a todas las áreas cereazas, como las pampas o los desiertos, y podamos tener o ganar más tierras para la agricultura y la ganadería. Muy bien. A ver, dice los mochicas cómo llevaban precisos el agua para cultivar las tierras secas. Lo expliqué, ¿no? Que en los moches o mochicas también existían estos huachaques, estas tierras o chacras hundidas, de una forma de caracol, ¿no? Es una obra de ingeniería como hicieron los nazcas, sin ninguna duda, ¿no? Como el de Ascope. Ascope está en el norte, Ascope. La cumbre está en el norte, ¿correcto? Y vamos a ver ahí estos famosos canales de agua o canales de regadío o canales que también era para sembrar, llamados los huachaques. Profesor, pero también los ríos, seguramente para que no se pierda, habrán construido alguna represa. Claro, hay una represa en un lugar que se llama San José, lo utilizaron para guardar un poco de agua, ¿no? Como una laguna. Entonces, esas aguas almacenadas eran pues para irrigar las tierras en tiempo que no había agua, ¿no? Porque siempre en la zona costera antes había poca agua, ¿no? Y también escaseaba. Bueno, aquí las sequías duraban meses y a veces hasta años, la sequía. Y yo no sé por qué o cómo han tomado agua dulce, pero también se sabe que los antiguos peruanos de la costa podían ellos tomar agüita potable. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, pues en la zona del litoral peruano, en las playas, uno escarba y va a encontrar bastante agua a 1 metro, porque todo está húmedo. Pero el papel que juega la arena es como un filtro, ¿no? El agua se filtra y queda la sal encima y abajo cae el agua dulce. Entonces, escarbaban y sacaban bastante agua, eso sí. Hacían un pozo y sacaban bastante agua. Incluso también servía para sembrar, porque abajo estaba húmedo, hacían una especie de hueco, abajo estaba húmedo
y dejaban la semita ahí, por ejemplo, de, de sandía, y como la planta es una planta guiadora, ¿no? Se extiende, sus hojas salían hacia la superficie, iban hasta la parte seca, y ahí en la parte seca, pues brotaba sus frutos, como la sandía, y no se malograba con la humedad, ¿no? Fíjense, hasta las calabazas y también hasta el tomate sembraban. Bueno, pues hasta ahora lo siembran, ¿no? Allá en el norte del Perú. Bueno, en fin, aquí vamos a ver eh, una erupción de un volcán, el Anak Krakatau o Kakratú, que generó un invierno de 2 años en todo el mundo. Bueno, estamos hablando de una glaciación, creo, ¿no? De hace bastante tiempo, ¿no? Eh, o el fenómeno del niño también, ¿no? Siempre en el norte del Perú, el fenómeno del niño siempre se ha manifestado con bastante calor y con bastante precipitación fluvial o lluvia. Claro que también produce una crisis, ¿no? Porque afecta, es un fenómeno natural, afecta a las personas, ¿no? Los deja sin casa, ¿no? Sin techo, y malora las cosechas, qué sé yo. Entonces el fenómeno del niño sí hay que tenerle un poquito de respeto, ¿ah? Al fenómeno del niño, ¿correcto? Porque ocasiona crisis productiva, agrícola o también cualquier otra actividad pesquera, ¿no? No se puede salir a pescar al mar, qué sé yo. Muchas tierras se pierden, hay una lluvia ácida porque todo está contaminado, ¿correcto? Y también se reduce el territorio. ¿Por qué no se reduce el territorio? Si cuando una vez que lo aniega, erosiona los suelos y se queda pobre para no cultivar. Ahí se cultiva y si es que es erosionado, los ingredientes o los organismos que son los que este, nutren los suelos mueren. Y en ese contexto, entonces las tierras se vuelven eriazas o pobres, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna preguntita por ahí? Si no, nos vamos a la pesca, porque en la costa todas las culturas han sido pescadores. Profesor, ¿y qué pescaron? Bueno, como su mismo nombre lo dice, pescado, pero también otras cosas, especialmente las rayas, el toyo, los pescaditos que se llaman lenguados, mariscos, ¿no? Cangrejos, eh, y etcétera, 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 ¿no? O también se iban a los cerros marinos. Y ahí en los cerros marinos encontramos muchos choros pegados, ¿no? O también la comida de los peces, ¿no? El plancton pegado ahí, porque es una planta acuática. Bueno, ahí también era un centro de producción, o es un centro de producción esos cerros que están en el mar, centro de producción de cualquier otro tipo de molusco o también de algas marinas. Bueno, los caballitos de Totora, ya le hemos hablado, como en la cultura nazca, los caballitos de Totora estaba hecho de totora, por supuesto, pero lo convertían en una especie de embarcación, de una forma, de una manera, ¿no? Y que estas embarcaciones servían para que entren al mar y luego pescaran, ¿no? Hicieran su pesca, su importante contribución a la economía, a la alimentación de ese pueblo o de esa población de Nazca o también de Moche, ¿no? Y bueno, pues los caballitos de Totora en Moche, ahí está en la playa Huanchaquito o en Huanchaco, ahí vamos a ver los caballitos de Totora que siempre la gente de ahí los produce, los hace, lo elabora con esta totora que crece a unos kilómetros de ahí de Moche. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos entonces a navegación y comercio. La navegación ha sido importante, tanto es así que cuando el comercio comienza a ser una actividad importante, después de que hay un excedente de producción, porque para que haya un comercio tiene que haber un excedente de producción, y lo había, ya que la agricultura comienza a desarrollarse,
Entonces había un excedente de producción y ese excedente era para el comercio. Se comercializaba con otros pueblos. Por ejemplo, no solamente los moches, sino también otras culturas de la costa hicieron un comercio importante, que se extendieron, ¿no? Se extendieron. Yo les hablé de los chinchanos, ¿no? Y los chinchanos, pues, están en el sur, pero se extendieron hasta el norte con su comercio. Cuando lo invadieron los incas, dijeron, hay que mantenerlos. Y le vamos a poner a este territorio que tiene su influencia de Chincha, Chincha y Suyo. ¿Ah? Le vamos a poner Chincha y Suyo. Igual, en economía eran bastante fuertes en la época en que invaden los incas, allá en el sur de las Collas, de la tierra de las Collas, ¿no? Le vamos a poner Colla Suyo. ¿Por qué? Porque las collas o las collanas eran mujeres que trabajaban, tenían plata. Las collanas, las collas, por eso le vamos a poner Colla Suyo, la región de las collas. ¿Ah? Fíjense, bueno, no es el tema, pero vamos ahora a volver un poquito atrás y hablamos o seguimos hablando de los moches en su arte de navegación y también de comercio. Comenzaron a comercializar los productos que ellos producían en moche y también intercambiaban con los chinchas. ¿Ah? Profesor, ¿y qué cambiaban con los chinchas? Por ejemplo, los moches llevaban lo que producían ahí en moche y lo intercambiaban con guano de las islas, porque en Chincha hay islas que están llenas de guano, guano de la isla. Y el guano de la isla lo utilizaban para el abono de las plantas, porque era un guano, ¿no? Y por lo tanto entonces se podía señalar que la producción era grande, era buena. Por eso hablamos de un excedente de producción, porque estaban ahí presentes estos fertilizantes para que pueda producir más, ¿no? Eficiente el abono de las chacras. Bueno, pues entonces los moches van a tener una extensión y por lo tanto esa extensión dejarán su huella tanto en el comercio como en la navegación hasta más allá de nuestras fronteras que hoy es, pasaron esa línea hasta el Ecuador, inclusive hasta llegar a Colombia, y por el norte y por el sur hasta Chile, o tal vez un poquito más allá, porque se han encontrado evidencias más allá desde Chile, incluso un poco hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Y que, bueno, pues por ahí hay algunos antecedentes, ¿no? Después, pues, han hecho algunas artesanías importantes, como por ejemplo, los pectorales, los brazaletes, los orejeras, ¿no? Y después también vamos a ver el arte de la construcción, los brazaletes, los pectorales, los templos y palacios en cuanto a construcción, ¿no? Lo han hecho en base al adobe y el adobe está hecho de barro. Bueno, pues lo han convertido en un ladrillo sin coser, obviamente un ladrillo no cosido, ¿no? Así nomás. Y bueno, pues han hecho palacios, han hecho templos, como la Huaca de la Luna, como la Huaca del Sol, etcétera, ¿no? Y han intercambiado, por supuesto, porque estamos hablando que han llegado hasta Ecuador, más allá todavía, hasta Chile, pues entonces ha habido un intercambio con productos de esa zona, ¿no es cierto? Y los productos de esa zona, pues llegaron a ser consumidos aquí en el Perú de esa época, sobre todo en los moches o en otra cultura de la costa. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? A ver, chicos, Sonia, Pérez Lozano, a ver, preguntamos, creo que se han ido a tomar su café. Se han ido a tomar su café. No, profesora, que Sonia, ya llegó. estamos escuchando atentos. Si hay alguna pregunta, Sonia, Estamos acá, Acá está, profesor. profe. dale, aquí estamos para contestarla. Estamos atentos, profesor, escuchándolo. Muy bien. Vamos entonces a otro punto, ya estamos terminando, en unos 10 minutos ya acabamos.
Y pasamos a la organización social. ¿Qué significa la organización social? Es cómo está distribuido la sociedad, ya sea en grupos, en tribus, en clases o en estamentos. Bueno, pues aquí habían clases también ya bien definidas. Por eso hablamos de una organización social. Y aquí vamos a ver a un grupo que está arriba, en el pináculo, ¿no? Arriba, como una pirámide, arriba, en la punta. Era el Sequish, ¿no? El rey del valle, de un valle. Ya, no todos, en mucho ha habido, repito, una confederación de valles. Y el Sequish era la autoridad de un valle. Entonces, cuando hacen una confederación de valles, significa que cada federación tiene su propio Sequish o su rey o su, como lo llamaban acá en el Perú antiguo, un cacique. ¿Correcto? Y estos eran los que dominaban o tenían los dominios moches cada autoridad. Por eso tenía un valle. Sembraban, producían, tenían su gente, su servicio. Es decir, toda una población que mantenía su identidad, ¿no? Por eso hablamos de una confederación de valles. Y que también se divertían, ¿no? Celebraban sus fiestas, obviamente, porque también se han encontrado instrumentos de música, ¿no? Y sus instrumentos de música, que tienen algunos una nota, un conjunto de instrumentos que tienen una nota, y o a veces tienen dos notas. Pero ¿cómo lo habrán tocado? Pues eso también, ¿no? Y cómo habrá salido la tonada para la música, eso también. Y bueno, pues aquí seguimos hablando de que el Sequis era la parte más alta, estaba en la cúpula, en la pirámide, era lo más, la élite, y después venía el Corie, que era el rey, ya lo hemos dicho, subordinado al poder de un soberano moche. Después llegaron los sacerdotes. No le llamaban sacerdotes, sino se llamaban especialistas, porque estos señores especialistas conocían, primero, la agricultura. Segundo, el agua, o sea, cuándo venía y cuándo no podía venir, ¿no? De acuerdo a las estaciones. Después, la agricultura. ¿Qué hay que sembrar? Esta siembra se debe sembrar en verano, esta otro en invierno. O sea, todo lo conocido. Ah, los suelos, hay que abonarla y hay que traer el abono, ¿no es cierto? Eso también lo sabían. Ahora, ¿hay que guardar semillas? También, ¿no? ¿Hay que conservar las semillas? También. Estos especialistas conocían muy bien el tipo de semillas que hay que conservarla para que se pueda sembrar y tener una óptima cosecha. Fíjense, todos sabían, por eso se llamaban especialistas. No se llamaban sacerdotes, sino especialistas, conocedores de esta actividad económica y productiva importante que era, en su época, la agricultura. No había industria, no había plantas industriales, pero sí había la agricultura y la comida no faltaba porque había una producción, ¿no? Bueno, también habían sacerdotes, no, se le conocía como chamanes, no como sacerdotes. Los chamanes podían curar, ¿no? Porque cuando llegaron los españoles a esta tierra, vieron a una persona curar con hierbas y le llamaron sacerdote. Y no eran sacerdotes, sino eran chamanes, o igual o equivalente a lo que significa un médico. ¿No? Y curaba no solamente como médico, también curaba la parte del alma, o sea, era un psicólogo. Fíjense, ¿ah? Por eso se llamaban especialistas. En todas las culturas del Perú, de la costa, siempre habían especialistas. Y a eso le llamaban sacerdote. Y estaba localizado una, en la pirámide social, como la tercera clase social. Después del Sequish, su corte, o su familiar, ¿no es cierto? Los sacerdotes. Después, los militares, o no se llamaban militares, sino guerreros. También había una clase social de guerreros, ¿no? Que tenían que cuidar
el territorio, su soberanía, o si otro pueblo se pasaba de ese territorio, pues tenían que Ese cuidarla, profesor se enreda mucho con su clase. ¿correcto? Entiende A eso bien. le llamaban los militares o nobles, llamados, dice, bien vestidos. Y claro, tenían un vestido que los indicaba como diferentes a los demás, ¿no? Eh, También había religiosos, obviamente, porque creían en la huaca de la luna. También creían en la huaca del sol, que eran centros ceremoniales, ¿no es cierto? Por ahí también había algunos chamanes o religiosos, ¿no? Artesanos, ya empieza entonces aquí a producirse la artesanía. Habíamos hablado de los de los objetos purilados, ¿no? Que eran materiales de vegetales secos, como la sandía, que tenía un cascarón duro, o también la calabaza, o el zapallo, ¿no? De los cuales hacían muchos utensilios para comer o para hacer tipo de instrumentos ornamentales, qué sé yo, ¿no? Bueno, también existieron los metalurgistas llamados así, o sea, utilizaban esta economía, la metalurgia, ¿no? De una industria para poder hacer atuendos, emblemas, ornamentos rituales. O podían hacer también collares, ¿no? Collares, orejeras y todo tipo de instrumentos ornamentales en base a los metales más preciosos de esa época. Después tenemos los que hacían ceramios, ¿cierto? Eran una clase también, eran especialistas también, porque hacían ceramios, solamente ceramios. Ellos no participaban en la producción agrícola, no participaban en hacer artesanía. La artesanía es diferente que la cerámica. La cerámica estaba basada primero en conseguir una tierra ligosa y luego hacerla, elaborarla con la forma de un cerámico. Este puede ser un jarrón, ¿no es cierto? Una jarra con asa, sin asa, o puede ser cualquier otro tipo que tenga que ver con los cerámicos, pero hechos de barro. Y después, al comienzo eran así, después comenzaron a cocerlo, o sea, a pasarle por calor, por altas temperaturas, y a pintarla. Bueno, pues se va mejorando cada vez más las ceramios de que estos ceramistas hacían, ¿no? Ya sea escultórica o ritual. Si es escultórica, lo vamos a ver pintado con diferentes colores. Y si es ritual, vamos a verlo también pintado, pero que se utiliza en actos ceremoniales. Y los famosos retratos. Por eso ya hemos hablado de los retratos, ¿no? Los retratos tienen diferentes formas en la cultura moche. Diferentes formas. Yo le hablé de que habían guacos que expresaban el estado de ánimo, ¿no? Es decir, ¿qué cosa es el estado de ánimo? Que puede estar alegre, que puede estar triste, melancólico, riéndose o poniendo la cara mal, ¿no? Para no decir otra cosa, y entonces lo retrataban. Y ahí quedó esa evidencia de los guacos retratos. Claro que expresaban el estado de ánimo de los nobles, ¿no? De los nobles. Bueno, también habían tejedoras. Obviamente tejían no solamente la lana o el algodón, sino también utilizaban la totora para tejer redes para que puedan pescar, ¿no? O también tejidos. Habían talleres que expresaban justamente esa actividad importante de tejer para convertirlas, obviamente, en ropa, ¿no es cierto? Y las tejedoras pertenecían a un grupo social, ¿ah? Y por último, el pueblo, que estaba compuesto por campesinos, estaba compuesto por prisioneros de guerra también.
¿no es cierto? Campesinos, con pescadores, comerciantes o prisioneros de guerra, convertidos a servidumbre, porque son prisioneros de guerra. ¿Correcto? Entonces, este es el punto de la... Aquí tenemos, creo que ya terminamos. Aquí terminamos mi participación como explicación de este tema. Y ahora, pues, creo que ustedes me tienen que hacer las preguntitas, si hay, y yo creo que sí. Y después terminamos y nos vamos a descansar. ¿Sí? Bueno, a ver, ahí tenemos presente Sonia Pérez Lozano y ahí viendo otro más por ahí que no están con la cámara. Está apagado también, la cámara está apagado también el sonido, pero están ahí, yo sé que están ahí, ¿ya? Y si hay alguna pregunta, estos minutitos que nos quedan, pueden hacerlo para poder explicarles cualquier duda o cualquier aporte que ustedes quieran hacer o quieran recordar, porque de repente se me pasó alguna cosa por ahí, y entonces poder explicarles esa inquietud. Vamos, a ver, nos quedan minutitos. Adelante. Profesor, disculpe, usted dijo que el río más caudaloso era el río Santa. Por ¿Y cuál, supuesto, y cuál era el río navegable? el Tumbes. El Tumbe, gracias. Imagínese usted que en la costa haya un río navegable, y lo hay, que es el Tumbes. No existe en ninguna parte del mundo en la costa que sea un río navegable, pero acá sí lo hay. Ujú. Profesor, ¿y el Nilo? El Nilo es navegable, pero no está en la zona costera, está en la zona interna del continente africano. ¿Que puede ser navegable, pero no es caudaloso, ¿no? Y hablamos de zona costera, pues como acá en el Perú, porque el Perú tiene una geografía alta, es decir, la cordillera es la predominante. Y es bien difícil que haya un río navegable en la zona costera. Pero en la zona plana, que es el continente africano, ahí sí encontramos pues un río navegable, ¿no? ¿Por qué? Porque es plano, pero acá no. Entonces es bastante, digamos, este río Tumbes, ¿no? Con la característica que tiene de ser navegable. Bueno, pues tiene una característica también que lo hace navegable, ¿no? Bien, otra pregunta. Ah, y el río Santa, pues es caudaloso, ¿no? Es muy caudaloso porque siempre su caudal de agua está a tope, nunca baja. Desde siglos, ¿ah? Desde cientos o miles de años. Otra pregunta más. A ver, vamos. El conocimiento es gratuito, no se cobra, ni se vende. Vamos, una más, o si no hay una más, nos vamos entonces a descansar. ¿Listo? Me voy despidiendo, ya que no hay más preguntas. Me voy despidiendo. Gracias a ustedes, siendo la primera clase, no ha sido tan mala. Yo creo que lo ponemos un puntaje, ¿no? Y que en la próxima mejoraremos un poco más. Seguro que sí. Mejoraremos un poquito más para darle lo mejor a nuestro alumnado y a nuestra alumnada que está presente hoy en esta hora de academia, en esta hora académica. Bien, gracias a ustedes, muy buenas noches. Hasta el día viernes, que continuaremos. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches a noches, todos, profesor. buenas noches a Hasta todas, luego y gracias. buenas noches a Buenas todos y a Hasta el noches. día todas. viernes, Que tengan profesor. buenas noches a Gracias. todos y a Buenas todas. noches, profesor. Y Hasta feliz día del profesor adelantado. gracias. Ay, ya me estaba Feliz día, olvidando. Feliz día. De igual manera Buenas ustedes, noches, profesor. Feliz Buenas día, noches, que lo de profe. pase igual bonito en manera su para día. Buenas noches. Buenas ustedes, de noches. igual manera. Hasta luego. Buenas noches, profesor, gracias. Gracias a ustedes también. Ya nos veremos.
seguidamente el viernes. Buenas noches, profesor. Gracias por la clase. De igual manera a ustedes. Chicos, ¿no creen que no van a pasar para hacer nuestras clases? ¿Cómo? ¿O no nos van a pasar lista? No, hace tiempo que no pasan lista, nos van a dar la evaluación esta de la pregunta, pues, No, en el WhatsApp. Como siempre nos dan, ¿no es cierto? Lo que pasa, a ver, Buenas noches chicos. Recuerden que la asistencia se toma con su evaluación continua, que a las 10 se va a enviar y tendrán 20 minutos para poder contestar la evaluación continua. ¿Ok? Esa es su asistencia. Ok, Gracias, gracias. profe. Ok, gracias, Listo, gracias. Gracias. Buenas noches, chicos.